de nuestro vecino país de Venezuela, con muchas experiencias, muchas experiencias de Venezuela que de repente en algún momento nos va a contar, pero sí. La doctora Clareandi Rivera es PhD cum laude en Dirección de Empresas, abogada, máster en Dirección y Creación de Empresas, más de 14 años de experiencia docente, investigadora y conferencista, miembro fundador del Ecosistema Nacional de Emprendimiento, Venezuela, miembro del Grupo de Investigación en Emprendimiento e Innovación de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro del Grupo de Investigación en Dirección de Recursos Humanos, Universidad Complutense, Madrid, miembro de las redes académicas AFIDE y FAEPIME, facilitadora, así es, facilitadora y community leader acreditada del programa Startup Weekend de TeachStars. Desarrolló el modelo Kempen, metodología automatizada que permite, mediante herramientas de Machine Learning, medir y analizar los 20 atributos de la competencia emprendedora. Desde 2009, el modelo ha sido presentado en congresos, seminarios y otros eventos en Brasil, España, México, Perú y Venezuela. En el 2019 obtuvo el reconocimiento como la mejor ponencia en la categoría de emprendimiento y educación, docencia, metodología y experiencias docentes otorgado por la Universidad de Córdoba, España. Tenemos ante nosotros entonces a la doctora Clariandis Rivera Kempis. Distinguida doctora Clariandis, queda usted ya en el uso de la palabra con todos nuestros participantes. Bienvenido al curso. Muchísimas gracias, Tito. Bueno, de verdad encantada de poder compartir este rato con ustedes. Lo primero que quisiera decirles es que yo, bueno, tengo una presentación para compartirles y que pueden interrumpirme cuando ustedes así lo deseen, si hay algo que no comprendan, si hay algo que necesite alguna aclaratoria. Yo voy a tratar de dejar al final un periodo para que ustedes puedan hacer algunas preguntas aclaratorias, si tienen algunas dudas acerca de esto, ¿ok? Pero si durante mi exposición tienen algún planteamiento, alguna pregunta, con muchísima confianza y con muchísima libertad pueden plantear. Déjenme compartirles. ¿Están viendo mi pantalla? Así es. Perfecto. Allí... falta aumentar la imagen. Sí, a eso voy. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Allí? ¿Allí están viendo mi pantalla completa? No. Tengo el aumento de la imagen acá. Ahí ya la aumenté. No se nota. Y está compartida, déjame ver. Ahora sí. ¿Ya lo habéis visto? ¿Se ha descolgado la imagen? ¿O se ha colgado Sí, la imagen? déjame hacerlo de nuevo. Lo estoy haciendo nuevamente. Ok. Es que creo que no soy... A ver, ¿ahí estás viendo mi pantalla ahora? Está ingresando. ¿Ahora? Todavía se ha congelado ahí. De repente vas a volver a ingresar. Deberían poder verlo allí. A mí me dice que estoy compartiendo. Bueno, por lo menos en mi pantalla no se nota. No sé, los demás colegas. ¿El resto lo están viendo? Se ve como congelado. No se ve. Dice, está presentando pantalla, pero no se ve.
Ah, No claro. se nota, lo que se nota es su escritorio, parece. ¿Y acá? Aún no. No, no, nada. ¿Será que ingreso nuevamente? Sí, porque aquí están viendo como mi escritorio. Claro, se ve su escritorio. ok, es mejor volver a ingresar. ¿Qué hago? ¿Salgo y ingreso nuevamente? Así es. Vamos a hacer un último intento, a ver. Sí, porque pareciera que lo que me deja compartir es mi escritorio, efectivamente. Erika, ¿Allí ¿qué lo pueden tienes que ver? hacer? Sí, ahora sí se puede ver, Ahora pero sí. en la pantalla del Chrome. No sé si podría presentar el PPT. Es que estoy en el PPT, en mi pantalla yo veo el PPT. No se puede ver el PPT. Tal vez debería de compartir como pantalla completa, porque hay una opción con, dice tu pantalla completa, una ventana o una pestaña. Tal vez presentando tu pantalla completa ya se puede resolver el problema. Esa es la opción que estoy tomando, pantalla completa. Por eso es que ustedes ven el Chrome. Lo que vamos a hacer es esto. Disminuyo el Chrome. Ahí me ven Ahora el sí PPT. Ahora sí, Ahora sí lo ven. ahora sí. Sí, ahora sí ¿Lo ven está. a pantalla Pantalla completa? completa. Sí, pantalla completa. Ah, es que no voy a minimizar el Chrome, pero ya. Bueno, entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy? Bueno, les voy a hablar hoy del modelo Kempen, que es un modelo básicamente para analizar competencias. En este evento voy a hablarles específicamente del modelo de análisis de competencia para emprendedores, ¿ok? Cuando hablamos de una competencia, ¿qué es una competencia básicamente? Una competencia son comportamientos, son que algunas personas pueden dominar mejor que otras, lo que las hace más eficientes en determinados procesos, en determinados desempeños o en situaciones determinadas. Estas competencias se manifiestan en atributos. Esos atributos se discriminan en 3 dimensiones: conocimientos, habilidades, actitudes y valor. De esto les voy a hablar un poco más adelante. Pero la gran pregunta es, ¿por qué utilizamos el enfoque basado en competencias para el emprendimiento? Porque siendo el emprendimiento comportamientos y conductas observables, el enfoque basado en competencias es el que mejor define este fenómeno. Entonces, las grandes preguntas son, bueno, ¿pero qué es la competencia emprendedora? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son sus atributos? Y, por supuesto, la incógnita en la que he venido trabajando desde el 2009 por lo menos, a nivel formal, porque informalmente comencé mucho antes, si es posible identificar a un emprendedor de quien no lo es. Cuando nosotros nos vamos a las estadísticas y a los procesos, esto que ven en su pantalla es el proceso emprendedor. Este modelo es el modelo del profesor Rodrigo Varela, de Colombia. Yo he tomado como base el modelo de él, que además es la base del modelo del GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, para poder hacer esta ilustración. ¿Qué quiero decir con esta ilustración? Bueno, nosotros tenemos unos empresarios potenciales, que lo pueden ver a mano izquierda en la parte superior, y esos empresarios potenciales, ¿qué quiere decir esto? Unas personas que tienen la intención de emprender en algún momento. Es esta persona que tiene como opción de carrera deseable emprender. Es esta persona a la que tú le preguntas, ¿a ti te gustaría ser emprendedor en algún momento? Y te van a responder afirmativamente. Luego tenemos los empresarios intencionales. ¿Qué son los empresarios intencionales? Bueno, son estas personas que comienzan a realizar actividades orientadas a materializar su emprendimiento. Evidentemente, todo lo que les voy a hablar, quiero hacer un paréntesis para decirles que todo lo que les voy a hablar está relacionado con la persona y no con el proceso emprendedor. ¿Por qué? Porque la herramienta de medición que he desarrollado a lo largo de muchos años está diseñada para evaluar al emprendedor o al equipo emprendedor. Para evaluar el emprendimiento existen otras herramientas. En este sentido, cuando hablamos, les decía que cuando hablamos de empresarios intencionales, nos referimos a aquellas personas que comienzan a materializar, a realizar acciones para materializar su emprendimiento.
Bueno, comienzan a buscar un socio, comienzan a buscar créditos, comienzan a escribir un plan de negocio, comienzan, pues, digamos, a alquilar algún tipo, a rentar algún tipo de local, de espacio, etcétera, comprar maquinarias, etcétera. Comienzan a realizar determinadas actividades, pequeñas actividades para materializar ese emprendimiento que tienen en mente. Luego tenemos dos bloques en donde están, que es donde se manifiesta la tasa de actividad empresarial temprana, en donde están los empresarios nacientes, es decir, aquellos que tienen de 0 a 3 meses pagando salario, en donde, bueno, hay una concepción de la idea emprendedora y hay un nacimiento de esa idea emprendedora, para luego pasar a lo que llamamos empresarios nuevos, que es aquel que tiene entre 3 y 42 meses pagando salario. Y la persistencia de ese empresario es lo que nos llevará a empresarios establecidos, es decir, aquellos que tienen más de 42 meses pagando salario. En todo este proceso hay lo que se llama salidas empresariales. ¿Qué quiere decir salidas empresariales? Bueno, que van abandonando en cada fase del proceso emprendedor, las personas van abandonando ese proceso. ¿Cuál es la tasa de abandono de ese proceso? Bueno, para que tengan una idea, en el último YEM, en el 2019 que se hizo, en ese estudio se indica que la población entre 18 y 64 años, cuyas actividades empresariales han sobrevivido más de 3.5 años, es decir, más de 42 meses, el primer lugar del mundo lo ocupa Madagascar con 20.1%. Esto quiere decir que de cada 100 emprendimientos o cada 100 iniciativas emprendedoras que se dieron en Madagascar, que es el puntaje más alto en este sentido, solamente 20 de ellas sobrevivieron más allá de los 3.5 años. En América Latina el líder es Brasil con 16.2, pero el promedio en América Latina es 8.5. En el caso específico de Venezuela, voy a hacer algunas referencias a Venezuela, pero sé que, bueno, que nuestras condiciones políticas, económicas y sociales nos hacen un caso muy particular, pero en el caso de Venezuela, este porcentaje baja a el 3,8%. Todos estos datos los pueden conseguir en la página web del YEM, son datos públicos, incluso allí pueden conseguir muchísimos más detalles de los que yo les estoy brindando acá. Cuando hablamos de esas salidas empresariales, nos referimos a esto. Insisto, todos estos datos son del YEM. Por ejemplo, en México, el 67,2% acepta socioculturalmente que la creación de empresas es una opción posible de carrera. Pero cuando hablamos qué pasó 3.5 años después, solamente el 1.8% son empresarios establecidos. Son empresarios que llegaron a los 3.5 años. Y esos porcentajes los podemos ver disminuyendo en varios países de América Latina que les coloqué en esta lámina como ejemplo, como por ejemplo el caso de Guatemala, del 21%, el 14.8% de empresarios establecidos. Tenemos que no hay una tasa tan baja, una salida empresarial tan alta. Y no tenemos una tasa tan alta de abandono. Pero en el caso de Puerto Rico, fíjense que el 53%, Puerto Rico es la última línea, el 53% de quienes manifiestan su intención emprendedora, solamente el 1.3% llega a más allá de los 3.5 años. Cuando nosotros hicimos una pequeña encuesta acerca de por qué las personas que estaban en una incubadora de negocios, abandonaban la iniciativa, estos fueron los resultados que nos dieron. Bueno, tengo que decirles que la muestra fue de 239 personas, es una muestra que no es nada despreciable. La incubadora de negocios está ubicada. ¿Cuáles fueron las razones que ellos manifestaron para abandonar la idea de negocio o el emprendimiento que estaban desarrollando? Bueno, el 25% decía que no tenía disponibilidad de tiempo, el 14.3% no sabía si esa idea era factible, entre paréntesis tampoco lo averiguaron,
el 10.7% decidió separarse, el 10.7% alguno de los miembros de ese equipo se fue de viaje, el 7.1% no sabía dónde buscar dinero y el 7.1% no quiso arriesgarse por la situación país. ¿Qué tenemos acá? Bueno, que el 74.90% de las razones que alegaron estas personas para irse o para abandonar la idea emprendedora y en muchos casos la incubadora de negocios también, se deben a razones totalmente atribuibles a la persona, no razones atribuibles al proceso. Cuando yo hablo de proceso, me refiero al proceso emprendedor. Me refiero a todo aquello que está relacionado con la elaboración del plan de negocio, modelo de negocio, búsqueda del nicho, todo lo que tiene que ver con el desarrollo factible financiero de la idea de negocio. No estoy hablando de las personas. Y uno de los elementos, precisamente, en donde he centrado mi investigación durante mucho tiempo, es en evaluar a esa persona. ¿Qué es lo que está pasando dentro de esa persona o dentro de ese grupo de personas que hace que abandonen la iniciativa emprendedora o que podemos identificar para reforzar esos atributos emprendedores? ¿Cuáles son esos atributos que deberíamos estar reforzando en nuestros programas de formación? Para que tengan una idea de cuál es la actividad de inversión en emprendimiento, la información del LAVCA, el Latin American Venture Capital Association, dice que en el 2018 alcanzó los 255.000 millones en inversión a ideas emprendedoras, a emprendimientos a nivel global. En el 2016 fueron inversiones por 500 millones, en el 2017 por 1.147 millones y en el 2018 llegaron a 1.983 millones a nivel mundial, a nivel global. En septiembre del 2019, todo esto declarados por ellos mismos y es información que, insisto, pueden conseguir también en su página web. En el 2019 llegaron a 2.600 millones en los primeros 6 meses del año, cifra que representó un nuevo récord de inversiones para ellos en la región en tan solo un semestre. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, que cuando nosotros vemos este tipo de estadísticas, nos damos cuenta que, sí, hay mucha inversión y efectivamente se está invirtiendo muchísimo dinero en emprendimiento. Pero si nosotros nos preguntamos, bueno, de estos 2.600 millones que ustedes invirtieron en los primeros 6 meses del año 2019, ¿cuántos de esos emprendimientos efectivamente llegaron más allá de los 3.5 años? Esas estadísticas, lamentablemente, no las encontramos en ninguna parte. ¿Por qué? Porque, bueno, la lámina anterior se los manifestaba, porque en muchos casos el porcentaje de esas iniciativas es muy bajito, con lo cual uno podría interpretar que eso, bueno, que como una especie de fracaso. Probablemente no, simplemente son las estadísticas que existen y simplemente es lo que pasa en el mundo emprendedor. No solamente en América Latina, sino a nivel global. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las cifras de cuántos de esos emprendimientos no llegaron más allá de los 3.5 años, esas cifras no las vamos a encontrar en ninguna parte. En ninguna parte, y créanme que las he buscado, y además de ninguna organización, porque no solamente el AFCA, hay otras organizaciones locales, nacionales, globales, regionales, en donde esos datos no están disponibles. ¿Qué sucede actualmente? Bueno, que las organizaciones que trabajan con emprendedores evalúan el plan de negocio, pero no hay ninguna herramienta digamos, objetiva para evaluar a las personas o al equipo emprendedor. Además, tienen recursos limitados que deben asignarse eficientemente. Los recursos no son infinitos. Cuando hablo de recursos, me refiero a recursos, tanto dinero como programas de formación, programas de apoyo en cualquier sentido hacia los emprendedores. Y bueno, estoy hablando también de sector público, privado, indistintamente. ¿Qué sucede también? Bueno, hay poco impacto en los programas de apoyo a emprendedores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos programas lineales, no tenemos programas de emprendimiento que estén, digamos,
personalizados por cada una de las organizaciones que estamos manejando. No solamente por el fin que está buscando la organización, porque bueno, ustedes estarán de acuerdo conmigo que el fin que busca una aceleradora, como por ejemplo Guaira, no será el mismo fin que busca una incubadora dentro de una universidad o una incubadora de negocios que esté asociada a una empresa en algún rubro específico. O no será el mismo fin que a lo mejor esté buscando algún gobierno o alguna banca de inversión respecto a los emprendedores. Entonces, esos programas de formación, en muchos casos, nosotros los hemos estandarizado. Incluso los estamos dando como asignaturas obligatorias dentro de muchas de nuestras instituciones. Y allí, por supuesto, incluyo las instituciones a las cuales estoy asociada. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando este programa tú lo presentas, tienes que evaluar si ese programa es para el emprendimiento, mediante el emprendimiento o sobre el emprendimiento. Hay una diferencia bien importante en estas tres formas de formación. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos sobre el emprendimiento, estamos evaluando todos aquellos elementos que son comunes a elementos teóricos que nosotros tratamos en el fenómeno del emprendimiento. Por ejemplo, ¿qué es el emprendimiento? ¿Qué es un emprendedor? ¿En qué consiste el proceso emprendedor? Cuando hablamos mediante el emprendimiento, estamos hablando de programas de formación que están orientados a exponer al participante o al alumno a la dinámica empresarial. Entonces, bueno, son estos programas que tienen como objetivo desarrollar un plan de negocio. Pero cuando hablamos de un programa de formación a través del emprendimiento o mediante el emprendimiento, no necesariamente estamos hablando de un programa de formación que está orientado al proceso, pero sí estamos hablando de un programa de formación que está orientado a la persona, que está orientado a desarrollar la competencia emprendedora de la persona. Por eso es que algunos de nuestros programas de formación tienen poco impacto. Además, corremos el riesgo con los sistemas de medición que tenemos actualmente y que están orientados a evaluar el plan de negocios y no la persona, que hay emprendedores de alto potencial que no son seleccionados. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor porque no son tan carismáticos cuando hacen su elevator pitch, o a lo mejor porque no son tan activos exponiendo su idea frente a un inversionista o frente a un posible benefactor en el ámbito del emprendimiento. ¿Qué otro elemento está sucediendo? Que tenemos un alto margen de error en la selección de emprendedores. Bueno, porque yo he estado, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ser, jurado, mentor, he tenido la oportunidad de participar en ruedas de inversión. Y allí, bueno, ¿cómo se toman entonces cómo tomamos entonces las decisiones? Bueno, aquella persona me pareció súper simpática y me pareció, que tenía fuerza para exponer y para presentar su idea de negocio. Pero eso es totalmente subjetivo, porque allí están obrando y están trabajando una serie de elementos subjetivos e intuitivos que tienen que ver con procesos psicológicos, subconscientes en algunos casos, que no necesariamente hace que seleccionemos a la mejor persona. Además, hay imposibilidad para identificar emprendedores de alto potencial y, como les decía anteriormente, nos hemos apoyado en muchas oportunidades en una evaluación subjetiva de proyectos susceptibles a financiamiento. Esta estadística es de nosotros, es una estadística real de esta investigación. El 64,3% de las personas creen tener las competencias o los atributos necesarios para emprender, pero solamente el 7,5% posee los atributos necesarios. Además, tenemos un altísimo riesgo en la inversión de proyectos emprendedores. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en el proyecto y no estamos invirtiendo en el motor de ese proyecto, que en este caso son las personas, es decir, los emprendedores. Basándonos en todo esto, nosotros desarrollamos el modelo Kempen. ¿Qué es el modelo Kempen? Es una metodología que está validada y automatizada, que mide y analiza los 20 atributos de las competencias emprendedoras. Ya les voy a decir cuáles son los 20 atributos.
se los tengo un poco más adelante detallados, en 3 dimensiones, como les decía anteriormente. Una competencia es una combinación dinámica de conocimientos, habilidades y actitudes y valores que hacen que un individuo se desempeñe idóneamente en un contexto determinado. Además, ¿qué mide el modelo Kempen? Mide el nivel de madurez del desempeño actual de esa persona y predice el potencial de los individuos. Y también podemos hacer correlaciones con la ejecución del emprendimiento, porque para nosotros no fue suficiente con medir si la persona tiene o no la competencia emprendedora, sino que además nos fuimos un paso más allá. Ok, usted tiene la competencia emprendedora, pero materializó su emprendimiento. Cuando hicimos esa correlación, efectivamente llegamos a la conclusión, y las estadísticas así lo demostraron, que aquellos que habían materializado su emprendimiento tenían la competencia emprendedora en un nivel más alto que aquellos que no lo habían materializado. En resumen, nosotros tenemos un modelo que identifica, clasifica y jerarquiza el desempeño emprendedor en los individuos. Este modelo ha sido validado en múltiples grupos y países. En Iberoamérica tenemos emprendedores, tenemos trabajadores, en donde metemos gerentes y empleados, tenemos estudiantes universitarios e incluso también hemos hecho análisis en adolescentes. Cuando hablo de adolescentes, son muchachos entre 13 y 17 años. Todo este modelo tiene una base de datos propia. Me parece haberles enviado 2 lecturas. En esa lectura, Tito o alguien, por favor, que me corrija, en esa lectura se mencionaba el número de individuos que habíamos hecho la medición para abril del 2021. Hola. Sí, estamos. Sí se mencionaba. Porque en este momento nosotros tenemos una base de datos propia. 7.400 individuos. Ok, eso era para abril del 2021. Para este momento hemos seguido haciendo mediciones y para este momento ya pasamos los 8.000 individuos. ¿Ok? Por eso era que quería verificar. Muchísimas gracias quien me contestó, que no sé muy bien quién fue. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eres muy amable. Esa base de datos, cuando digo base de datos propia, es que esta base de datos ha sido levantada por nosotros. Inicialmente con mi trabajo de tesis doctoral, porque esta investigación comenzó con mi tesis doctoral. Ya les voy a hablar un poco del proceso que ha seguido este modelo. Comencé yo haciendo el levantamiento de la base de datos, pero ya ahora somos un grupo más grande de investigadores. Ya vamos, como le decía, por 8.000 y pico. Fíjense que aquí en esta presentación tengo que actualizarla, decía 7.200. Para el momento en el cual yo hice esta lámina, habían 7.200 personas. En este momento ya traspasamos los 8.000. Esa base de datos es privada, es totalmente privada. En este momento estamos utilizando, para los análisis predictivos, estamos utilizando redes neuronales, es decir, deep learning, en donde estamos evitando los sesgos y la intervención humana. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es no supervisado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar un poco más en detalle más adelante. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que yo no tengo la capacidad para movilizar o bien disminuir o bien aumentar los datos obtenidos o los datos arrojados por el sistema. Esto es un sistema totalmente automatizado. Es un algoritmo, el algoritmo es un algoritmo propio. Esto es un sistema que ya está registrado, de hecho está registrado en 2 países, Estados Unidos y España, y nos regimos por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es la legislación que es más estricta en cuanto al uso de los datos personales de estos individuos. Nosotros no divulgamos nunca la información individual de las personas ni de las organizaciones que participan con nosotros, ni de las organizaciones que han trabajado con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos acuerdos de confidencialidad. Y bueno, y porque en alguna oportunidad alguna organización quiere que les suministremos los datos de otra organización. Esto está totalmente prohibido para nosotros porque estamos acogidos a ese Reglamento General de Protección de Datos.
Por lo cual, insisto, los datos que se obtienen de los participantes nunca van a ser mostrados de forma individual públicamente. ¿Cuáles son esos atributos que se analizan en el modelo Kempe? Bueno, conocimientos, y esto viene de saber conocer. Estos 4 saberes que estamos viendo aquí, saber conocer, saber hacer, saber ser y convivir, vienen del informe Delors de 1996, elaborado por Jacques Delors en la UNESCO, en donde decía, bueno, el informe se llama La educación encierra un tesoro, en donde decía que los programas de formación deben basarse en 4 saberes: saber conocer, saber ser, saber hacer, saber ser y saber convivir. Y a partir de allí, los especialistas en los temas de competencias comenzaron a desarrollar las teorías de las dimensiones de la competencia basándose en estos saberes. Entonces tenemos que en la dimensión conocimiento, saber conocer, ¿a qué nos referimos o qué analizamos en nuestro modelo? Estos 4 elementos que están viendo aquí. Primero nos referimos a procesos cognitivos desarrollados mediante la experiencia o el aprendizaje formal o informal. No nos referimos al conocimiento disciplinar. Es decir, aquí yo no estoy, en mi caso que soy abogada, yo no me estoy refiriendo a derecho procesal, derecho civil, derecho penal. No, yo me estoy refiriendo acá a qué hago yo con ese conocimiento disciplinar. Bueno, tengo aprendizaje autónomo, tengo experiencia previa, tengo pensamiento crítico. ¿Qué hago con la información que poseo? ¿Cómo la utilizo? Esos son los 4 elementos que evaluamos en la dimensión conocimiento. En la dimensión habilidades, saber hacer, es la capacidad para actuar e intervenir en la realidad mediante el uso de procedimientos o procesos. Encontramos 6 atributos: aprovechar oportunidades, creatividad e innovación, desarrollo de redes de contacto, liderazgo, toma de decisiones y solución de problemas y persuasión. Y en la última dimensión de la competencia emprendedora, es decir, actitudes y valores, saber ser y saber convivir, es la disposición y motivación a la acción y a la puesta en práctica de determinados valores. ¿Qué nos encontramos acá? Autoeficacia, competitividad, legitimidad, confianza, inconformidad e individualismo, locus de control interno, motivación, persistencia, tendencia a asumir riesgos y tolerancia al fracaso y a la incertidumbre. ¿Qué ofrece la metodología que nosotros desarrollamos? Bueno, primero, como les he dicho desde el principio, la metodología está centrada en analizar los atributos de las personas, en identificar emprendedores de alto potencial. En este momento tenemos una precisión superior al 98%. Recuerden que les comenté que esto es un algoritmo. El algoritmo está mejorando continuamente y en la medida en que esos datos se van incrementando, se hace más efectivo y eficiente. Por aquello que les comenté del aprendizaje no supervisado, tenemos un 95% de confianza para todos los ítems del instrumento. Esta metodología evalúa el desempeño actual y analiza y hace análisis predictivos, del desempeño futuro. Los resultados, ya les voy a mostrar también cuál es el informe de resultados que se genera, son enviados al correo electrónico del usuario. El usuario llamamos nosotros a quien participa en la medición, o el solicitante, en este caso la organización que nos está llamando para el apoyo. ¿Qué más ofrece y qué permite la metodología? Bueno, permite evaluar de forma precisa y objetiva a los emprendedores que llevan adelante los proyectos, identificar a los emprendedores de alto potencial, determinar brechas para diseñar o ajustar programas de formación, como les comentaba anteriormente. Bueno, ¿cuál es el objetivo que yo como organización estoy buscando para mis programas de formación? Bueno, es acerca del emprendimiento, sobre el emprendimiento o mediante el emprendimiento. Además, permite asignar eficientemente los recursos destinados al emprendimiento. ¿Por qué? Bueno, porque ya vamos a identificar cuál es ese grupo de personas o cuál es ese equipo o cuál es esa complementariedad de individuos que van a permitir que determinada idea de negocios o determinada iniciativa llegue, bueno, a una materialización eficiente o a una materialización efectiva.
Permite identificar atributos emprendedores con el fin de potenciarlos o desarrollarlos, esto está asociado a los programas de formación, recopilar información útil para la toma de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque esto le da la posibilidad a la organización solicitante de decir, bueno, mira, a mí lo que me interesa acá, voy a poner un ejemplo, yo soy Hewlett Packard, HP, y a mí me interesa que la creatividad e innovación en mi empresa sea uno de los atributos que más desarrollados tengan mis trabajadores. Eso es posible hacerlo. ¿Para qué? Para tomar determinadas decisiones estratégicas. Permite además diseñar modelos propios de competencia emprendedora, un poco también por los que les comentaba antes, minimiza el riesgo en la inversión del capital y permite incrementar el impacto positivo cuando destinamos adecuadamente los recursos y los programas de apoyo destinados a la inversión en emprendimiento. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, esta herramienta lo que hace es que esto que están viendo a mano derecha es un pantallazo real de la herramienta. Se autoriza, lo primero que tiene que hacer es, se autoriza el acceso al sistema mediante un código de validación que facilitamos nosotros. Ese es un código único para cada una de las organizaciones y una vez que el código se usa, ya se desecha. No es posible volverlo a utilizar para otra organización. Mide los 20 atributos de la competencia emprendedora y el nivel de madurez del potencial de emprendedor en 150 ítems, en una escala de Likert de 7 puntos que va desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Los informes se generan en tiempo real, tanto individuales como grupales, y como decía anteriormente, son enviados al correo electrónico del solicitante o del usuario. ¿Qué otras cosas permite? Comparar el nivel obtenido por el participante con emprendedores reales de alto desempeño evaluados anteriormente en este estudio. Eso es lo que nosotros llamamos nivel ideal. Cuando les hablaba de esta base de datos propia que tiene más de 8.000 individuos, cada persona que participa en una nueva medición se está comparando con todo ese grupo de personas, que además están en varios países de Iberoamérica. Permite también evaluar los atributos individuales y del equipo, porque puede que una persona no tenga todos los atributos emprendedores, que de hecho es así. En la vida real, una sola persona no tiene los 20 atributos emprendedores. Entonces lo que hacemos es, bueno, ok, esta persona A no tiene los atributos, pero el equipo del cual forma parte puede complementar aquellos atributos que se encuentran más débiles en esa persona. Los resultados e histogramas se generan con histogramas y resultados comparativos por grupos seleccionados. Esta es la forma, lo que están viendo a mano derecha, es la forma en la cual se presentan las preguntas en el sistema. Como les decía, es una escala de Likert de 7 puntos que va desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. ¿Cómo son las preguntas? Porque a veces me han hecho esta interrogante. Bueno, Clary, ¿cómo son las preguntas de esa herramienta? Son preguntas que cualquier persona puede contestar, son preguntas que puede contestar alguien que a lo mejor no tenga un nivel de estudios universitario o que tenga solamente educación básica. La respuesta es sí. De hecho, al principio de mi exposición les comentaba que esta herramienta ha sido utilizada en varios grupos de interés, incluyendo adolescentes. Estamos hablando de muchachos de 3 a 17 años y no hemos tenido ningún tipo de problemas con las preguntas. ¿Cómo son las preguntas? Así como las que están viendo. Por ejemplo, el trabajo tiene un papel muy importante en mi vida. Cuando tomo decisiones tiendo a confiar en mi intuición. Puedo motivar a otros a trabajar juntos. Estas preguntas no tienen respuestas buenas o malas. Eso quiero dejarlo claro porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuál es la respuesta correcta? Lo que sucede acá es que no hay respuestas correctas. Lo que sucede acá es que estamos midiendo la conducta que tú como individuo tienes frecuentemente ante determinada situación. Por ejemplo,
La cuarta pregunta que ustedes ven acá. El trabajo tiene un papel muy importante en mi vida. Supongamos que yo diga, bueno, voy a contestar totalmente en desacuerdo. 1. Yo podría decir, bueno, esta es una persona que a lo mejor entre su vida profesional y su vida personal, a lo mejor es una persona súper equilibrada, pero si yo contesto 1, a lo mejor esa interpretación es, bueno, esta es una persona que no le interesa para nada su trabajo. Por eso es que las preguntas no son buenas o malas. ¿Cómo funciona nuestro algoritmo? Nuestro algoritmo tiene preguntas de validación y tiene preguntas de control. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que dentro de todas las preguntas que usted va contestando, el algoritmo te va sacando aquellas que permitan medir cuál es tu conducta real frente a una situación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no todas las personas van a responder las mismas preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta que lance el sistema, que saque el sistema, va a depender de las respuestas que yo vaya dando. ¿Cómo llegamos aquí? Esta es una historia larga, con lágrimas, dolor, sangre, como lo es un doctorado cuando empieza y cuando termina, es un sufrimiento total, pero bueno, finalmente lo concluí, porque aquí sí voy a hablar en primera persona. Desde el 2009 al 2014, voy a hablar en primera persona porque fue el desarrollo de mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué fue lo que hice durante esos 5 años? Bueno, primero hice una revisión de más de 2.500 artículos científicos que habían hablado de atributos emprendedores en los últimos 80 años. Cuando hablo de atributos emprendedores me refiero a atributos, rasgos, características, perfiles, emprendedores y cualquier sinónimo que se utilice para la palabra atributo. ¿Por qué? Porque me encontré que en algunas investigaciones la palabra no era atributo, sino que era característica. En otras investigaciones hablábamos de rasgos y no hablaban de atributos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Todos aquellos elementos, aquellas características, atributos, rasgos, los revisé y los agrupé. Eso es lo que viene a continuación. Determinar lo que se quiere medir. ¿Qué descubrí? Descubrí primero que esos atributos emprendedores, voy a utilizar la palabra atributos emprendedores en esta presentación como sinónimo de característica, rasgo o perfil. ¿Qué descubrí? Que esos atributos emprendedores, bueno, primero, eran los mismos independientemente del concepto, independientemente del contexto, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los mismos atributos que tenían en Rusia eran exactamente los mismos atributos que se habían medido en Roma, se habían medido en Latinoamérica, se habían medido en Europa. Pero, ¿qué sucedía? Que cuando hablábamos de determinados atributos, las investigaciones los llamaban por distintos nombres. Entonces, por ejemplo, energía, impulso, trabajo duro, persistencia, perseverancia. Era exactamente lo mismo. Cuando tú te ibas a la definición, era exactamente lo mismo que se estaba midiendo. Después de esta revisión que hice, bueno, llegué a 270 y pico atributos. Comencé a filtrar esto que les estoy contando. Me fui a la definición de cada uno de ellos y comencé a filtrarlo. Este atributo me están hablando aquí exactamente de lo mismo. Hay algunos que comenzaron a estudiarse en la literatura y que eventualmente se abandonaron. Por ejemplo, pasión emprendedora. La pasión emprendedora no es más que la combinación de otros 3 atributos. No existe nada como que se llame científicamente hablando, a nivel de investigación académica, que se llame pasión emprendedora. Como les dije, es la combinación de otras 3 cosas. ¿Qué más hice durante este periodo? Se generaron unos ítems, se determinó además el formato de medición, se validó el contenido y se hizo una validación inicial de campo. Yo, bueno, terminé el doctorado en el 2014 y yo nunca quedé como muy
conforme, porque yo soy una permanente perfeccionista e inconformista. Yo no quedé muy conforme con el tratamiento estadístico que yo misma le había dado al modelo. Con lo cual, luego de terminar con la presión del doctorado, etcétera, etcétera, comencé a trabajar con otros investigadores en el área de estadística para ajustar y validar el modelo que teóricamente estaba muy sólido, pero que estadísticamente para el año 2015-2016 no tanto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me uní con otros 2 profesores especialistas en estadística y se desarrolló el modelo y se hizo el modelo y análisis estadístico. Se revisó además los ítems, cada uno de los ítems por experto, se incluyeron otros ítems de validación, además se evaluó cada uno de los ítems y las propiedades psicométricas. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente comprobamos y validamos que lo que decíamos que estábamos midiendo era lo que estábamos midiendo. Si nosotros decíamos que estábamos midiendo liderazgo, no era porque estábamos midiendo, no sé, voy a poner alguna otra cosa, aprovechamiento de oportunidades. No, era que efectivamente estábamos midiendo liderazgo. Eso lo comprobamos, bueno, lo reafirmamos luego porque ya se había hecho una primera comprobación durante la tesis doctoral. Y además se hizo hacer la validación y fiabilidad estadística. Todo lo que tiene que ver con alfas de Cronbach, chi cuadrado, varianza explicada, etc. Pero, como les dije anteriormente, tampoco quedé muy conforme en ese momento. ¿Por qué? Porque era un modelo estático. Era un modelo en donde ya teníamos la base teórica, que era muy sólida, la base estadística, que era muy sólida, pero era estático. Es decir, trabajábamos con programas de paquetes de datos, SPSS específicamente, y la única forma de ir modificando esto era agregándole manualmente los datos. Entonces decidimos en el 2019 comenzar a desarrollar un algoritmo, es decir, a utilizar inteligencia artificial para el análisis predictivo. Utilizamos específicamente redes neuronales artificiales para hacer esto, diseñamos la arquitectura de la red neuronal, entrenamos esa red y validamos la red neuronal. Todo este proceso, desde el 2009 hasta el 2019, e incluso parte del 2020, todo este proceso ha sido presentado continuamente en ponencias, congresos, artículos científicos. ¿Por qué? Bueno, porque un poco estamos buscando también el debate científico, como en este caso con ustedes, pero además también estábamos buscando, bueno, si otras personas estaban haciendo o estaban trabajando en procesos similares. Nos encontramos que sí, que algunos estaban trabajando en medición de competencia emprendedora, pero que la evolución que se había tenido había llegado hasta el desarrollo del modelo y análisis estadístico. Muy pocos han pasado a el análisis predictivo mediante el uso de inteligencia artificial. La razón, porque se necesitan bases de datos y necesitas mucha data, necesitas muchos inputs para tú poder trabajar con este tipo de herramientas. En este momento estamos estoy participando como investigadora principal en 2 artículos que están esperando ya fueron enviados, están en revisión para publicación en una revista de emprendimiento y otro en otra revista de inteligencia artificial, de ciencias computacionales. ¿Cuál fue una de las innovaciones de mi tesis doctoral? Bueno, una se las dije hace rato, que fue que descubrimos mi tutora y yo, que estos atributos emprendedores eran independientes del contexto. Y la otra innovación que tuvo y que ha tenido esta investigación es que en ese momento trabajamos con 3 disciplinas. Trabajamos con business, todo lo que tiene que ver con ciencias económicas y empresariales, trabajé con psicología y trabajé con educación.
Y a partir de 2019-2020 comenzamos a trabajar con una cuarta disciplina que son las ciencias computacionales. ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial en este modelo? Bueno, cuando un sistema de Machine Learning, el número de variables comienza a ser muy, muy alto, el sistema va a comenzar a perder precisión y efectividad, con lo cual va a necesitar mayores recursos para poder mantener tiempo de decisión aceptable. Explico esto un poco. Cuando trabajamos con Machine Learning, que es una de los campos de la inteligencia artificial, nos encontramos con que los sistemas, en la medida en que ese número de inputs aumente, en esa medida el sistema se va a hacer más lento en cuanto a los resultados. Kempen posee actualmente, este número ya cambió como les dije, actualmente era en 2021, 7.665.021 inputs. Esto era para abril del 2021, ya tenemos muchos más. Es por esta razón por la cual nosotros comenzamos a trabajar con Deep Learning. ¿Por qué? Porque en este momento nuestro proceso tiene varias capas de algoritmo. En nuestro caso posee 6 capas y permite trabajar con datos no estructurados o etiquetados. El Deep Learning es una forma de Machine Learning, ¿ok? Pero muchísimo más especializada y muchísimo más precisa a la hora de identificar, clasificar y jerarquizar. Usamos redes neuronales artificiales y con eso clasificamos y relacionamos grandes volúmenes de información imitando las redes neuronales naturales de las personas y la forma en la cual el cerebro humano aprende. El aprendizaje no supervisado permite, además, que el modelo aprenda por su propia cuenta a partir de los datos sin clasificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo está permanentemente ajustándose y puliéndose él mismo con los datos que va recibiendo. ¿Cómo se ve la red neuronal que desarrollamos? De esta manera. Explico un poco. Voy a explicar de izquierda a derecha. Aquí tenemos los inputs, son cada uno de las respuestas que cada uno de los individuos introduce en el sistema. Luego eso va a lo que llamamos nosotros capas ocultas, que en nuestro caso son 6. ¿Por qué son 6 capas ocultas? Porque en cada una de las dimensiones no solamente se clasifica quiere decir, ¿es emprendedor? No es emprendedor, sino que además lo ponderamos. Le damos un puntaje, perfecto, eres emprendedor, pero ¿en qué medida? Eso se hace en conocimiento, en los 4 atributos de conocimiento, en los 6 atributos de habilidades y en los 10 atributos de actitudes y valores. Y después tenemos un gran output, que es la predicción de la competencia emprendedora, es decir, nuestra capa de salida. Para fines didácticos, nosotros colocamos en esa capa de salida 3 circulitos, pero realmente eso es un solo círculo. ¿Por qué? Porque la capa de salida es solamente un nivel de madurez. O tienes madurez baja, o tienes madurez media, o tienes madurez alta. Pero para fines didácticos, colocamos esos 3. ¿Cómo funciona esto entonces? Bueno, tenemos un grupo de emprendedores que entran al sistema, después de habérseles asignado un código de validación, tienen unos inputs, comienzan a responder. Todo eso va a las capas ocultas, todo eso va al algoritmo, todas las respuestas de todas las personas, se comparan todas las respuestas de todas las personas con la base de datos que ya nosotros tenemos en el sistema. Como les dije anteriormente, los 4 atributos de conocimientos, los 6 de habilidades y los 10 de actitudes y valores. Tenemos una data intermedia en donde nos mide individualmente el nivel de cada uno de los atributos por persona y también podemos hacerlo por grupo, pero en este caso lo estamos mostrando solo por persona. Y después tenemos la gran capa de salida,
que es el nivel de madurez, es el análisis predictivo, es el nivel de madurez del potencial emprendedor de esta persona. ¿Cuáles son los países que han participado y que están participando actualmente? Porque yo estoy aquí conversando con ustedes, pero estamos llevando adelante mediciones. Son todos estos que están acá. Tenemos data de México, tenemos data de España, tenemos data de Perú, tenemos data de Chile, tenemos Colombia, tenemos Costa Rica, tenemos Guatemala. Bueno, los países que están mirando aquí, creo que son 12 o 13 países. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero me parece que son 12 o 13 países. Cuando digo esto es porque ya en nuestra base de datos tenemos toda la data, todas las respuestas y todos los informes y toda la información respecto a la competencia emprendedora de organizaciones de esos países. Nosotros, como les dije anteriormente, generamos un informe de resultados individual y un informe de resultados grupal. ¿Qué contienen esos informes? Voy a ver, permítanme un momento, a ver si ustedes están viendo mi pantalla. Sí se ve. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ven un informe de PDF? Sí, se ve. Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Ok. Perfecto. Si no se ve, me tienen que avisar, pues yo estoy aquí como una loquita hablando. Y yo creo que ustedes me están escuchando. Se ve muy bien, se ve muy bien. Está bien. Ok. ¿Qué contienen esos informes de resultados? En el caso del informe individual, lo voy a ampliar un poco para que lo vean. En el caso del informe individual, bueno, tiene una portada, el nombre del participante. En algunas organizaciones nos ha sucedido que la organización quiere mantener la confidencialidad o el anonimato de ese participante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le pedimos a la organización? Bueno, usted va a hacer una lista, usted en su organización le va a asignar una letra, un número, un código, un color a esos participantes y nosotros simplemente, cuando esa persona ingrese, esa persona simplemente va a colocar un color. Y el único que sabe quién es esa persona es la organización. Por ejemplo, a mí yo hago la medición en la empresa evaluadora con Tito Pinchi. Y en el listado que hace la empresa evaluadora, que solamente tienen ellos, van a tener ellos, bueno, Tito es el color verde. En el nombre del participante, la información que yo voy a ver es verde. Pero cuando yo mande este informe de resultados a la empresa evaluadora con fines de acreditación, Tito Pinchi o el representante de la empresa va a saber que verde es Tito Pinchi. Con lo cual, los datos personales de los individuos tampoco son estrictamente necesarios para nosotros. Pero sí el nombre de la organización solicitante, ¿ok? Y la fecha, por supuesto, tenemos aquí la fecha de realización de ese informe. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con los términos y condiciones, acuerdos de confidencialidad, bueno, que es Kempen, todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que tenemos sobre las marcas, logotipos, etcétera. Como les decía anteriormente, ya esto es, bueno, pasó de ser una investigación a ser ya propiedad de una empresa y eso está totalmente registrado. Como les decía anteriormente, en 2 países. Bueno, todo lo que tiene que ver con el informe de resultados, que no se puede modificar, copiar, etcétera. Todo esto tiene que ver con términos legales. ¿Cuál es el contenido de este informe de resultados individual? Con esto me refiero que si a nosotros nos contrata, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería, nos contrata y nos dice, bueno, yo quiero que ustedes hagan esta medición en mis profesores. Cada uno de los profesores va a tener un informe exactamente igual a este con sus resultados, ¿ok? Entonces, ¿qué va a encontrar esa persona allí? Le explicamos un poco en qué consiste el modelo, tenemos una guía para la interpretación de los resultados, ya les voy a explicar por qué. Luego comienzan los resultados por atributos, los resultados por dimensiones y finalmente el nivel de madurez del potencial emprendedor de esa persona. Este es un informe de una persona real, ¿ok?
Luego tenemos una pequeña explicación de qué es el modelo Kempen, bueno, qué es lo que se está midiendo, todo el tema que les comentaba al principio, que las competencias son comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, qué es lo que evaluamos, cómo lo evaluamos, un poco lo que he estado explicándoles durante esta exposición. Bueno, que utilizamos inteligencia artificial, deep learning, que involucra varias capas de algoritmos, trabajamos con grandes volúmenes de datos no estructurados o etiquetados. Que el modelo tiene un 95% de confianza, una precisión de caracterización del potencial emprendedor superior al 98% y un 99% de clasificación correcta. ¿Qué quiero decir con esto último? Que el modelo tiene un 99% de precisión para decir esta persona es emprendedora o esta persona no es emprendedora. Es decir, nuestro margen de error es del 1%. Y es menos del 1%, pero es el margen de error que estamos trabajando en cuanto a la clasificación. Y bueno, como les decía, esto ya vamos por 8.000, esto tengo que actualizarlo, por Dios, pero bueno, ya se los dije. ¿Qué más explicamos nosotros? Bueno, yo le estoy midiendo a alguien 20 atributos, pero esas personas no saben, por ejemplo, qué es lo que yo quiero decir con desarrollo de redes de contacto. Entonces, nosotros les facilitamos un pequeño glosario de términos de cada uno de los atributos. ¿Qué es lo que te estamos midiendo? Entonces, tenemos autoeficacia, es la creencia que tiene un individuo en su capacidad individual de perseguir y persistir para lograr un objetivo, incluso ante el escepticismo de los demás. ¿Por qué? Para no dejar interpretaciones a quienes participen en la medición. Porque, bueno, a lo mejor lo que yo entiendo por confianza no es lo mismo que ustedes están entendiendo por confianza. Por eso es que facilitamos este glosario de términos, que es un resumen de muchísimas investigaciones y de los artículos científicos, 2.000 y pico de artículos científicos que ya les narraba anteriormente. ¿Qué más tiene este informe de resultados? ¿Cómo es que tú vas a interpretar esto? Bueno, primero tienes que leer con atención toda la información que te estamos suministrando en cada una de las secciones. Tienes que revisar detenidamente cada gráfico y su significado. Como les dije hace un momento, no hay respuestas incorrectas o correctas. Los resultados obtenidos y expresados en el informe lo que hacen es representar lo que ese participante considera que es su comportamiento típico ante las situaciones planteadas allí. Además, le indicamos a la persona que debe relacionar sus comportamientos con los procesos claves de su actividad y analizar cómo impactan en su desempeño presente y futuro. Le recomendamos que profundice en la comprensión del significado de cada atributo y sus implicaciones para el logro global de la competencia emprendedora y dentro de sus posibilidades establezca planes de formación orientados a fortalecer los atributos débiles. ¿Cómo se muestran esos resultados? Insisto, esto es una medición real de un individuo real. Tenemos la barra más oscura, que yo siempre digo que es gris oscura, pero en algunos casos me dicen, se ve azul oscura o se ve negra. Bueno, entonces siempre digo la barra más oscura, para no entrar en discusiones acerca del color. La barra más oscura, ¿qué representa? Representa el ideal. ¿Qué es el ideal para nosotros? Es el emprendedor que tiene la máxima puntuación de esos 8.000 y algo dentro de nuestra base de datos. Es la mejor nota del salón, por hacer una metáfora asociada a profesores y aulas de clase. En el caso de confianza, la máxima nota del salón es 4.37. Siempre me preguntan, ¿este ideal puede ser traspasado? Sí, en este momento, como estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial, de deep learning, en este momento es posible no solamente traspasarlo, sino que permanentemente todos los ideales se están moviendo, porque puede que se dé el caso de que una persona tenga más de 4.37. Todo eso, todos estos atributos y esta escala específicamente está normalizada a 5 puntos. El máximo que tenemos aquí es 5. Entonces, por ejemplo, en creatividad e innovación, la máxima nota es 4.93. Y la barrita naranja es el puntaje que sacó
la persona que respondió la herramienta en esta oportunidad. Este es el informe de esa persona. En el caso de confianza, fíjense que tiene 1,78, en legitimidad 1,17 de 4,65. En el caso de toma de decisiones y solución de problemas, 3,02 sobre 4,70, y así sucesivamente con cada uno de los atributos. Aquí explicamos un poco qué quiere decir el valor ideal, acá. El valor ideal, como les dije hace un rato, es la mayor puntuación en cada atributo obtenido por un emprendedor de alto perfil. Dentro de nuestra base de datos también tenemos emprendedores que tienen empresas grandes, que tienen empresas con muchos empleados, que han ellos fundado la empresa y hemos tomado también sus atributos y su competencia emprendedora como elemento de medición dentro de nuestra base de datos. El ideal puede variar, como les explicaba, con la incorporación de emprendedores con un nivel más alto y se optimizará el algoritmo en la medida en que esos datos se vayan incrementando. Por otro lado, le damos el resultado a la persona por dimensiones. ¿Se acuerdan que les decía que la competencia tiene 3 dimensiones? Conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Bueno, en este momento, en esta hoja o en estos resultados, te muestro los atributos individualmente. ¿Cómo estás tú por cada atributo? Y luego te muestro cómo estás tú por cada dimensión. Es lo mismo. La barra oscura representa el ideal y la barra naranja representa lo que esa persona obtuvo en los 4 atributos de conocimiento. Muchas personas me han preguntado, ¿pero esto es un promedio? No, no es un promedio. Esto, bueno, estamos hablando de operaciones matemáticas, tendría que llamar a mi compañero de investigación, que es PhD en Ciencias Computacionales, tendría que llamarlo para que haga una explicación mucho más detallada y profunda a nivel matemático de todo esto. Pero bueno, para que tengan una idea, nosotros estamos utilizando arcotangente. O sea, estamos utilizando sigmoide, estamos utilizando herramientas matemáticas profundas y de algoritmos. Hay análisis de componentes principales, etcétera, estadísticas. Estamos utilizando herramientas estadísticas y matemáticas para llegar a estos resultados. Y como les decía, esto es por cada dimensión. En el caso de esta escala, esto está normalizado a 10 puntos. Fíjense que la mayor es 9,90, que son habilidades, el ideal me refiero. Y esta persona que contestó esta herramienta y de la cual es este informe, tenía 3,12 sobre 9,90. Y posteriormente le damos su nivel de madurez de potencial emprendedor. Es decir, esto es el análisis predictivo. Le decimos a la persona, bueno, de acuerdo a lo que usted contestó en el cuestionario, sus atributos están así, sus dimensiones están así, y el nivel de madurez del potencial emprendedor que usted tiene está así. En este caso, este individuo tiene madurez media. ¿Qué quiere decir? Que reúne muchas de las características para ser emprendedor, pero debe evaluar y fortalecer algunos de sus atributos. Debe analizar esos puntos débiles y fijar una serie de acciones concretas para mejorarlos en un determinado plazo. Afrontar la puesta en marcha de un proyecto emprendedor requiere que la competencia emprendedora esté en un nivel mayor al que obtuvo. Cuenta la persona con capacidad y visión para emprender, lo cual es un punto fundamental. Quiero que tengan en detalle que esta persona obtuvo 3,73 sobre 10, a pesar de que algunas de sus atributos emprendedores son altos. Fíjense, por ejemplo, que la persuasión lo tiene en un nivel alto, esta que está acá. Y fíjense que, por ejemplo, la tolerancia al fracaso y a la incertidumbre también la tiene en un nivel alto, 3,94 sobre 4,68. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Un poco lo que les explicaba anteriormente, que no es que porque yo saqué una puntuación más alta en tolerancia al fracaso o a la incertidumbre, inmediatamente mi nivel de madurez del potencial emprendedor va a caer en verde. Utilizamos la metáfora del semáforo porque creemos que es una forma fácil para que todas las personas puedan comprender su nivel de potencial. Además de este
Este es el informe individual. Pero para las organizaciones nosotros tenemos un informe de resultados grupal, en donde aquí no solamente la organización tiene los datos del individuo, sino que aquí tiene la combinación de todos los individuos. Entonces, es un poco, se presenta un poco como lo anterior, ¿no? Correo del solicitante, de la persona representante de la organización, nombre de la organización a la cual pertenece y cuándo fue realizado el informe. Después, exactamente lo mismo en términos y condiciones, hay algunas variantes, porque bueno, hay algunas obligaciones cuando tú eres solicitante que cuando eres usuario, pero bueno, son los términos y condiciones que tenemos allí. Un poco también lo mismo, les explicamos cuál es el contenido del informe de resultados, les explicamos en qué consiste el modelo, que ya lo mencioné anteriormente, les damos las definiciones de cada uno de los atributos, hacemos una ficha técnica de la organización, quién fue el solicitante, en qué país se encontraba, cuál fue la fecha de recolección de datos, cuántas aplicaciones solicitaron, cuántas aplicaciones se iniciaron, cuántas se completaron y cuántas se anularon por patrón repetitivo de respuesta. Voy a explicar un poco esto. La organización me solicitó 150 aplicaciones, pero de esas 150 aplicaciones solo participaron 147 personas. Hubo 3 personas que ni siquiera participaron. De esas 147 personas, 141 completaron efectivamente el instrumento. Y hubo 6 de esas 147, hubo 6 personas cuyos resultados, cuyo informe fue anulado por patrón repetitivo de respuesta. ¿Qué quiere decir patrón repetitivo de respuesta? Bueno, no es posible. El algoritmo funciona de una manera muy particular, con lo cual no es posible que tú tengas 30 veces, respondas totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, 30, 40, 50 veces. ¿Por qué? Porque las preguntas son, digamos, vamos a utilizar una palabra bien coloquial, barajadas para que estimular la variabilidad en la respuesta de la persona. Es decir, el algoritmo sabe si tú respondiste acá totalmente de acuerdo y te doy esta otra pregunta, en esta otra pregunta vas a tener que contestar o indiferente o totalmente en desacuerdo, porque no puedes estar totalmente de acuerdo en las 2 preguntas o en los 2 ítems, porque como les dije anteriormente, tenemos preguntas de validación y tenemos preguntas de control. Y el algoritmo va lanzando las preguntas conforme la persona vaya contestando. Por eso es que no podemos hablar de las mismas preguntas para todas las personas. Como les mencioné anteriormente, tenemos un 95% de confianza para los ítems, un 98% en la precisión para identificar emprendedores y un 99% en la precisión de clasificación del nivel de potencial emprendedor. Y a muchas organizaciones, además de los datos de los atributos, hay otra data que les resulta atractiva. Por ejemplo, resultados sociodemográficos. Bueno, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres? ¿Cuál fue la edad promedio? ¿Cuál era el estado civil de esas personas? ¿Cuántos eran viudos? ¿Cuántos eran casados? ¿Cuántos eran divorciados? ¿Cuántos estaban en pareja? Para poder luego establecer correlaciones entre la competencia emprendedora y estos datos de sociodemográficos o de caracterización. Podemos también, estas preguntas pueden ser, digamos, colocadas a solicitud de la persona que nos solicite, valga la redundancia, por favor, nos solicite la medición. Por ejemplo, hay personas que les interesa la situación laboral, pero hay otras a las cuales esto no les interesa. A lo mejor les interesa en qué nivel va usted en la carrera, en qué semestre va usted en la carrera, va empezando o en qué momento de la carrera va usted. Está iniciando en los primeros tres semestres, en los segundos 3 semestres, etcétera, o ya está finalizando. Esas preguntas podemos modificarlas a solicitud. Lo único que no podemos tocar son las preguntas reactivas.
¿A qué me refiero con las preguntas reactivas? Todas aquellas preguntas e ítems que miden los atributos emprendedores. Eso es lo que un solicitante no puede tocar. Pero todo esto que están viendo acá puede ser modificado perfectamente y nosotros podemos medirlo y procesar. Esto, bueno, es estadística descriptiva básica. Tenemos nivel educativo, en este caso el nivel educativo era este, bueno, había gente que tenía bachillerato, otros que tenían especialización o maestría, habían unos en grados universitarios, etcétera, de esta organización particularmente. Además, hay otros resultados de caracterización que pueden ser atractivos para la organización solicitante. Por ejemplo, si las personas han cursado algún programa previo de formación sobre emprendimiento, por ejemplo, si han trabajado por cuenta propia en algún momento de su vida, si son propietarios o socios de alguna empresa, si tienen familiares o amigos que han creado empresas o si tienen negocios, o familiares o amigos que tengan empresas o negocios propios. También ha resultado atractivo preguntas como, por ejemplo, si como opción laboral la persona prefiere crear su empresa antes que trabajar como empleado o como trabajador, si ha comenzado a trabajar seriamente en su propia idea de negocio, si ha elaborado un plan de negocios por escrito, si en el caso de estudiantes podríamos decir lo más probable es que al terminar mis estudios me convierta en empresario. ¿Qué porcentaje desea convertirse en empresario? Esto un poco lo que les mostraba anteriormente, pero ahora a nivel grupal. Entonces, yo podría decir que el grupo de la Universidad X, por no mencionar a nadie, el grupo de la Universidad X en confianza tiene 330 sobre 473, que es el ideal grupal. En cuanto a persistencia, tiene 328 sobre 487, en creatividad e innovación 228 sobre 476. ¿Qué nos permite esto? Bueno, nos permite ver efectivamente cómo está ese grupo y nos permite eficientemente diseñar un programa de formación orientado a fortalecer, desarrollar, elevar, consolidar esos atributos que estén más débiles y que a mi organización le interese. Esto igual para las dimensiones, exactamente igual. Tenemos, en el caso de esto, es el anaranjado, tenemos el grupal, lo que tiene que ver con la puntuación del grupo, y la puntuación, fíjense que esta puntuación es distinta a la individual, porque ya esto estamos hablando de todo un grupo. Ahora por dimensiones, conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Y presentamos finalmente cuáles de esos individuos o cómo es el comportamiento de ese grupo de individuos en el potencial emprendedor. Estos son los análisis predictivos. Bueno, los análisis predictivos me dicen que un 6.1 de este grupo que fue evaluado en esta organización, la madurez es baja. Un 86.4% la madurez es media y un 7.5% la madurez es alta. El mayor puntaje fue de 91,71 puntos, y el menor fue 12,67 sobre 100. Estos dos informes, como les digo, cada individuo va a recibir un informe como el que les mostré anteriormente y cada organización va a recibir un informe como el que les expliqué en este momento. ¿Quiénes son los posibles usuarios de Kempen y de este modelo? Todos estos actores que ustedes están viendo aquí, que básicamente son todos los actores del ecosistema emprendedor. Tenemos clientes y tenemos solicitantes de espacios de coworking, capital de riesgo, inversionistas ángeles, tenemos redes y concursos, a veces lo utilizan para filtrar. Bueno, mira, tengo un evento en donde nada más tengo 1000 cupos y necesito, bueno, se inscriben 120,000. Necesito, por favor, que me ayudes a filtrar esto. Lo hemos utilizado en ese sentido. Las instituciones de educación, institutos de formación en todos los niveles, porque como les dije anteriormente, esto ha sido utilizado también en adolescentes.
Sirve también para organizaciones de aceleración, para organismos de incubación y banca y empresas para asignar recursos. En el caso de banca, empresas, capital de riesgo, inversionistas ángel, para asignar créditos, premios, etc. Bueno, como les dije anteriormente, nosotros comenzamos siendo una investigación, pero esa investigación fue tan eficiente que nos convertimos en una empresa. Y esa empresa está registrada actualmente en Estados Unidos, España y Venezuela. La propiedad intelectual está registrada en Estados Unidos y España. En cuanto a investigación, hemos participado, como decía en la presentación inicial, como decía Tito cuando estaba leyendo mi currículum y mi resumen, nosotros estamos relacionados con todas estas organizaciones que están acá. En el lado de investigación, en el lado de docencia, hemos presentado esto permanentemente en congreso, porque como les decía, nos interesa saber, bueno, primero el estado del arte, además, bueno, presentar nuestros avances, y siempre es bueno, pues, recibir preguntas, críticas, cómo hacen esto, cómo hacen aquello. En cuanto a redes, pertenecemos a redes en este momento, no solamente redes en el área de emprendimiento, sino también redes en el área de ciencias computacionales. En mi caso, yo tengo certificaciones de IBM en Data Science. Hemos hecho varias publicaciones, porque una de las cosas curiosísimas que nos pasó es que tuvimos un solicitante que era una empresa. En alguna oportunidad nos dijo una empresa, mira, y una pregunta, si yo quiero utilizar esto para mi empresa, bueno, en ese momento dijimos, bueno, pues nosotros medimos estos atributos. Ese dueño de empresa nos dijo, bueno, sí, son los atributos que a mí me gustaría que tuviesen mis trabajadores. Ah, bueno, perfecto. E hicimos esa, le dijimos, bueno, mira, esto es una prueba piloto, porque esto es para emprendedores, etcétera, etcétera. Pero hicimos la adaptación para la empresa y resultó que a partir de allí comenzamos a ofrecer también servicios para empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa utiliza nuestras mediciones para contratar personas, para promover personas, ascender e incluso, esto no lo digo muy alto, para pues despedir personas, para medir el desempeño anual de sus trabajadores, lo están utilizando en ese sentido. ¿Qué utilizan? Una adaptación de todo este modelo que nosotros, que les acabo de presentar. Hemos obtenido varios reconocimientos, como decía Tito, obtuvimos efectivamente el premio a la mejor ponencia en la categoría Emprendimiento y Educación en la Universidad de Córdoba, otorgado por la Universidad de Córdoba. Bueno, mi compañero actual de investigación es PhD en Ciencias Computacionales, obtuvo 2 premios. En mi caso, yo tengo mención cum laude en el doctorado y también hemos obtenido premios en el área del mérito académico y premios a la producción intelectual. Bueno, mis datos de contacto, ya voy a cerrar esto para que puedan hacer preguntas y puedan hacer las interacciones que deseen. Mis datos de contacto están acá. Estoy totalmente a la orden. Cualquier cosa que se requiera, cualquier aclaratoria, investigaciones, incluso puedo apoyar en temas de investigación. Bueno, he apoyado a varias universidades, como decía Tito, me la paso por ahí viajando y haciendo cosas, porque bueno, hay muchas organizaciones que creo que les sale más económico pues invitarme una semana o 2 días o 3 días, bueno, a que un poco cuente y los apoye en algunas cosas. Eso, por supuesto, estoy totalmente a la orden. Tengo muchos años vinculada a instituciones de educación superior. Y bueno, y en este momento estoy trabajando con el corazón partido porque realmente la academia me gusta muchísimo y disfruto muchísimo, muchísimo de los temas de investigación. Pero bueno, también, como le digo yo a mi marido, los zapatos no se compran solos. De verdad, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para
abrir el Chrome. Ok, ahora sí. ¿Me están viendo? Sí. Y bueno, y quedo a la disposición para cualquier pregunta que tengan, aclaratoria, duda, etcétera. Clariandis, antes probablemente vas a tener algunas otras participaciones, pero de mi parte, la verdad quiero felicitarte. Después de haber escuchado esta ponencia magistral, ¿no?, de tu presentación de una investigación que como pocas, una tesis doctoral se convierte finalmente en un mensaje para todas las universidades muy grande, porque tú has llevado las competencias no solamente a la cuantificación, sino has terminado modelando las competencias que en muchas universidades recién estamos comenzando a entender lo que son las competencias. Tú lo has llevado, lo has cuantificado, lo has modelado con la participación de un conjunto de matemáticos, de estadísticos, y finalmente nos deja ahora un mensaje, ¿no? Decimos, wow, esto lo has sacado de la universidad, y luego dentro de la universidad queda todavía un espacio grande para trabajar, porque estamos trabajando las competencias, entonces sí podemos, y para usted más fácil, adaptar esto en el entorno de la universidad para medir también competencias y terminar pues viendo qué profesionales, por ejemplo, en las ramas de la ingeniería, realmente cumplen las competencias, no cumplen cada rama médica, quienes realmente podrían estar de verdad, cómo están egresando nuestros alumnos en tema de competencias y podríamos tener esas mediciones. De repente los profesores terminan ya solamente con el mensaje estadístico, no necesitan estar estar sumando, restando, ¿no? Ya hay algo que suma y resta, ¿no? Y que hace... esto está totalmente automatizado. La verdad pero es impresionante el trabajo, ¿no? Es impresionante. Gracias, de verdad. Porque de haber llevado este tema de la competencia a una interpretación... Bueno, tengo muchos años también, estoy desde el 2009 trabajando en esto, ¿no? Sí, y nosotros lo que queremos es, por eso era mi interés de traer acá para decir al mundo académico, decirle, ¿sabes qué? Lo que estás tú tratando de entender lo que son las competencias, mira dónde ya estamos en el tema de competencias. Entonces, allá va el tema de la competencia. Probablemente muchas universidades van a interesados en, como dices, a la empresa con tu modelo, lo ha cogido tu modelo, pero lo ha adaptado para el entorno laboral. Entonces, las universidades también pueden adaptar al entorno de los profesionales, ¿no? Para medir las competencias de sus profesionales, ¿no? Bueno, incluso tenemos un modelo adaptado para los adolescentes. Porque claro, a un chico de 14 años tú no le puedes decir, usted tiene madurez baja, porque es muy duro a esa edad. Entonces tenemos un modelo que es mucho más suave y está adaptado para ese grupo de adolescentes. Puedo decir, usted no está preparado para el mundo docente. También duro, muy duro. Muy duro, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, a ver, me parece que en el chat, ya voy. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren que profundice en alguna cosilla que haya quedado así en el aire o que lo haya dicho muy rápido, porque también yo tiendo a hablar rapidito, ¿no? Entonces a lo mejor no sé si desean algo más. A ver, colegas, alguna pregunta. Yo sí una consulta. Sara. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me interesa saber, por ejemplo, en el caso de un currículo con algunas competencias de emprendedurismo, ¿sería aplicable esa medición que nos estás enseñando? Sí, pero Sara, tendría que sentarme con las personas responsables de ese currículum para ver cómo hacemos la adaptación. Pero la respuesta es sí, totalmente sí. Nosotros, como te digo, o sea, hay algunas organizaciones que le dan más importancia a unos atributos que a otros. Entonces nosotros podemos adaptar el modelo
para hacer esas mediciones, pero tendría que sentarme porque a lo mejor, un poco como decía cuando les contaba cómo surgió todo esto, ¿no? A lo mejor lo que yo estoy llamando liderazgo y persuasión, a lo mejor tú lo estás llamando nada más liderazgo o lo estás llamando liderazgo transformacional, pero resulta que es lo que yo estoy midiendo como liderazgo y persuasión. No sé si respondí tu pregunta. Sí, y el otro tema, por ejemplo, ¿cómo lo trabajas tú en la universidad? ¿Como un área? ¿Cómo es que han adaptado tu modelo al uso diario en el atardecer de la universidad? ¿Como un área? No sé, como una jefatura. ¿O lo que hemos en la universidad o lo estás aplicando como una empresa privada? Es que yo tengo dos sombreros. Un poco te cuento, yo tengo mi sombrero académico, bueno, ya ves, congresos, artículos científicos, publicaciones, yo doy clases, de hecho tengo clases dentro de un ratito, yo soy profesora académica de carrera. Ese es sombrero número uno. Sombrero número dos, me he convertido en emprendedora, en empresaria, a raíz de toda esta, por supuesto, no estoy yo sola, he contado o sea, hay gente que ha creído en esto y ha creído en mí, y cuento en este momento con 4 socios, en donde 2 somos totalmente académicos y otros 2, vamos a llamarlos, son los no académicos, comercial, capitalistas, etcétera. Entonces, claro, nosotros utilizamos, me preguntaste cómo lo trabajo dentro de un instituto de educación superior. No solamente en el instituto de educación superior, sino en todos los solicitantes. ¿Cómo lo trabajamos? Dependiendo del número de solicitudes, bueno, hace este mes que pasó, íbamos bueno, como les dije, estamos trabajando, yo estoy trabajando en este momento en un tercer paper científico. Y estábamos recogiendo datos de países en específico, de organizaciones muy, muy particulares. Incluso hicimos mediciones en el pasado, hicimos mediciones de los estudiantes en un curso cuando el día 1 de clase y los estudiantes de ese mismo curso de emprendimiento el último día de clase, para ver si hubo movilidad. Entonces, ¿cómo lo aplicamos o cómo nos relacionamos con los solicitantes? Nos relacionamos, depende. Si es investigación académica, esto por supuesto no tiene costo alguno. Nosotros en este momento estamos haciendo un análisis para recoger datos de otras organizaciones porque necesitamos datos, como te dije, para un artículo científico. Pero del resto lo estamos trabajando como una empresa y estas mediciones tienen un costo. ¿Qué es lo que le damos al Instituto de Educación Superior? Le damos, bueno, el diagnóstico completo. De allí pueden surgir otras cosas, como efectivamente han surgido. Bueno, que una vez que yo doy el diagnóstico me dicen, mira, Clariandis, pero yo necesito que tú vengas aquí y me ayudes, bueno, un poco lo que me estás planteando. Yo tengo estos atributos en este currículum, tengo este diagnóstico que tú me hiciste, ¿cómo hacemos para hacer un solo modelo de competencia emprendedora de esta organización? Entonces yo, bueno, he colaborado con ellos, los he ayudado, etcétera, etcétera. O en algún caso, mira, estos son los atributos que nosotros queremos estimular. ¿Cómo hacemos para estimularlo? Bueno, vamos a preparar un programa de formación para nuestros profesores y entonces allí el tema que yo abordo es cómo estimular determinados atributos en las personas. ¿Sí te respondí? Sí, perfecto. ¿Sí? Gracias. Sí. Perfecto, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Esperando una pregunta más. Carla Azabache, ¿levantaste la mano? Ah, perdón. Carla Adriana, profesora. Carla Adriana Azabache. Carla Adriana, ¿levantaste la mano? Sí, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenía Perfecto. ¿Cómo una estás? consulta respecto a
el aspecto de la invarianza cultural, escuché que mencionabas que había demostrado que, o sea, había visto que a nivel de Latinoamérica el constructo se mantenía más o menos semejante. Sí. Sin embargo, las ciertas particularidades de algunas culturas dentro del mismo grupo latino se han explorado en este estudio, y también quería saber si es que se ha hecho alguna investigación a nivel longitudinal. Sí, ya te cuento, te respondo por parte. Lo primero que me estás preguntando, longitudinal, lo primero que me estás preguntando es acerca de la invarianza del constructo en el modelo. Ay, gracias, Carla, por prender la cámara. No sabes cómo te adoro por eso. Lo primero que me estás preguntando acerca de la invariabilidad del constructo en el contexto tiene que ver con lo siguiente. Te lo voy a explicar de una manera muy, muy, muy simple. La competencia emprendedora son conductas observables y son determinados comportamientos, ¿ok? Una persona que tiene el atributo del liderazgo muy, muy desarrollado, lo va a tener desarrollado en Venezuela, en España, en Japón, en Dinamarca, en Australia, porque estamos hablando de atributos personales. Voy a permitirme hacerte una aclaratoria. Cuando hay diferencias en el contexto es cuando hablamos del proceso emprendedor, no cuando hablamos de las personas, porque una persona es simpática en Perú, en Venezuela, en Argentina, en cualquier parte, porque son, otra vez, lo que estamos midiendo son competencias personales. Entonces, y si tú lees con atención, Tito, yo te voy a pasar un resumen de esta presentación para que por favor lo distribuya. Gracias. Para que tengas allí los atributos, ¿ok? Bueno, creo que los tienen en las lecturas que les pasé. Una de las lecturas, bueno, no recuerdo muy bien, pero igual yo se los puedo pasar, no tengo ningún problema. Fíjate que cuando tú lees los atributos, bueno, toma de decisiones y solución de problemas. Ese atributo, si tú lo tienes desarrollado, el contexto no importa. Bueno, o sea, por supuesto que estamos en distintos contextos. Bueno, yo no voy a comparar el contexto venezolano con el contexto. De hecho, estoy en este momento en Caracas. Yo vivo en Venezuela y estoy aquí. Pero nosotros logramos comprobar, logramos demostrar, y una de las ponencias en congresos que hemos presentado tiene que ver con eso. Logramos demostrar que ese constructo se mantiene invariable independientemente del contexto. Hemos hecho mediciones hicimos pruebas pilotos, hicimos mediciones en países muy distintos unos de otros, culturalmente hablando, porque no solamente estás hablando de Latinoamérica. ¿Por qué hablo de Iberoamérica? Porque en este momento nos estamos manejando, vamos a decirlo, a nivel general, nos estamos manejando en español. Por eso es que hablamos de Iberoamérica. Pero ya tenemos las traducciones en inglés y en portugués. Ya están hechas, ya el sistema está montado para que yo le dé clic y lanzarlo al aire, como dicen las personas. Pero allí, ¿qué estamos haciendo? Vamos, ahora me pongo mi sombrero de investigadora científica, ¿no? Ojo, yo quiero verificar que las propiedades psicométricas de ese ítem no se me modifiquen con el idioma. ¿Ok? Porque eso puede suceder. Entonces estoy reuniéndome con gente, de esos otros dos idiomas, porque el portugués de Brasil no es el mismo portugués de Portugal. Entonces no quiero incurrir en esas particularidades. En el caso del español ha sido mucho más sencillo porque lo hemos podido distribuir, bueno, como les decía, en muchos países. Y bueno, y nos han hecho, todavía incluso nos hacen alguna observación. Mira, esta palabra aquí significa alguna otra cosa. O esta construcción sintáctica no la entendemos acá. Entonces, todavía hay algunas evaluaciones. Y por supuesto, aceptamos todas las críticas. Respecto a los estudios longitudinales. Bueno, como sabrás,
los estudios longitudinales abarcan muchos años. O sea, estamos hablando, mi sueño dorado es hacer un estudio longitudinal tipo, mira dónde me voy a ir, tipo Babson, que yo mido, sí, claro, cuando yo sueño en grande, yo no me voy por las ramitas, tipo Babson, en donde tú midas el día cero a ese grupo de personas que toman los programas de formación de Babson y después los midas el día antes de la graduación. ¿Qué pasó allí? Esos estudios longitudinales, si bien los tenemos, digamos, no sé si la palabra palabreado, acordados, no sé si palabreado se entiende lo que estoy diciendo, los hemos discutido pues con algunas organizaciones. No lo hemos llevado adelante con esa cantidad de años. Sí hemos hecho estudios longitudinales de meses, 8 meses, 9 meses, 3 meses, pero no de años, 1 año, 2 años, 5 años. Ese seguimiento no lo hemos hecho. ¿Qué seguimiento sí hemos hecho? ¿Cómo va la empresa de las personas que han participado en determinadas mediciones? Entonces, nosotros hemos hablado con algunas organizaciones que además les interesa ese seguimiento, por ejemplo, una incubadora, le interesa ese seguimiento. Bueno, ¿qué pasó con Clariandis Rivera, que tuvo una competencia emprendedora muy alta, tenía su empresa montada en el 2019? Bueno, ¿qué pasó con Clariandis Rivera en el 2020? ¿Cómo le va? Nosotros tenemos contactos con algunas de esas organizaciones y esas organizaciones nos dicen, bueno, ahora pasa el instrumento otra vez a esta persona a ver qué pasó con ella. Porque recuerda que también estamos midiendo actividad y formación y aprendizaje formal e informal. O sea, tú estás aprendiendo cuando tú montas una... Bueno, no se imagina toda la no teoría que he aprendido con esto. O sea, yo que me paraba y decía, no, es que un emprendedor desde mi posición como académica, o sea, toda la riqueza de experiencia que he logrado siendo yo misma la emprendedora ha sido maravillosa, de verdad. ¿Sí te respondí? ¿Sí? Perfecto. Sí, correcto, gracias. Gracias a ti. Mabel Otiniano. Sí, muy bien. La verdad que me he quedado fascinada, doctora. Es increíble Gracias. que hasta se me haya iluminado el tema del emprendimiento. Yo soy una apasionada también del emprendimiento y estoy haciendo investigaciones actualmente con algunas escalas bueno. que gentilmente me han cedido, ¿no? Unas investigadoras. Y bueno, escuchándola definitivamente, bueno, usted es el vivo ejemplo del emprendimiento, ¿no? Porque empezó con su investigación, apasionada con ello, y ha seguido, y creo que ese es uno de los atributos, definitivamente, y usted es un ejemplo claro de esto, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Soy de la Universidad César Vallejo, somos una universidad que formamos emprendedores, y definitivamente también nuestra investigación gira en torno también a esto, ¿no? A medir ello. Yo estaba viendo definitivamente el modelo Kempen es pues espectacular porque está sistematizado, ¿no? Y también entiendo que esto, pues, usted es una consultora de su propio modelo y como lo dijo antes, ¿no? Esto ya lo investigó, ahora emprende a partir de esto, eso nos queda claro. Pero ahí en una de sus publicaciones veo que hay una validación de una escala para medir las competencias emprendedoras. Esta escala es de fácil disponibilidad, como lo hacemos todos los que estamos en nuestra iniciación de investigación y pedimos permiso a ver si nos autorizan ello, o también es parte del paquete de la consultoría. Permítanme, soy sincera en preguntar, porque bueno. Sí, no, por favor. Te contesto, Mabel. Inicialmente, como te conté, yo tenía mi investigación académica y yo, bueno, esto es de mí para el mundo y realicé mi escala en mi tesis doctoral, que fue una primera escala. O sea, lo que tengo en este momento es totalmente divorciado de eso. Okay. En algún momento, si lo que está en mi tesis doctoral
De hecho, mi tesis doctoral no está disponible públicamente. La tesis doctoral solamente puedes tener acceso en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid en persona con una autorización mía firmada en original. Okay. ¿Por qué? Porque esto luego se convirtió en una empresa. Entonces, ¿qué tengo yo? Bueno, insisto, lo que está en la tesis doctoral ya les conté, ha pasado por muchos procesos y muchas transformaciones. Pero ¿qué tenemos? Que en algún momento, bueno, llegaron los capitalistas salvajes y me dijeron, mira, esto ahora es una empresa que tiene propiedad intelectual y esa propiedad intelectual está totalmente patentada en este momento. Y dentro de la propiedad intelectual no solamente está el instrumento, pero es que el instrumento no es un solo instrumento. O sea, estamos hablando de millones de instrumentos, porque como te decía, la combinación es dependiendo de lo que la persona conteste. Entonces, lo que está patentado no es o sea, lo que tiene valor como tal, más allá del instrumento y por supuesto de los ítems y la escala, etcétera, lo que tiene valor como tal es el algoritmo. Es el código fuente, eso es lo que tiene valor como tal. Por supuesto, nosotros patentamos las dos cosas, ¿no? Pero ese instrumento inicial, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Como nosotros alimentamos ese algoritmo con datos no etiquetados o estructurados, él simplemente tiene un ítem. Y ese ítem, él me dice a mí, mira, Clariandi, este ítem número 35 que tú le estabas metiendo dentro del atributo motivación, no va allí, va en el atributo locus de control interno, por decir algo. ¿Cuándo yo sé eso? Cuando hago auditorías del sistema informático. Entonces, eso que nosotros conocemos como académicos, ya esto es otra era, Mabel, o sea, ya esto es otra era. Eso que nosotros conocíamos, que si análisis factoriales, análisis de no sé qué cosa, análisis que si, o sea, estas cosas estáticas, con inteligencia artificial, específicamente con Machine Learning, nos ha permitido meter cualquier cantidad de información allí y el algoritmo la va organizando. La va organizando además incluso hasta con criterios que él mismo va aprendiendo. Mira, este empresario de muy alto perfil, yo lo estoy tomando como la tapa de la cúspide de la pirámide para organizar el resto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros... Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros qué es lo que nosotros le dijimos al algoritmo? Inicialmente, imagínate que yo tengo un sistema en donde yo quiero que me identifique qué es un carro un auto, perdón. Hablando de diferencia dialéctica. ¿Qué es un auto y qué no es? Entonces, ¿qué hago? Alimento ese algoritmo con una gran cantidad de autos. Bueno, entonces le meto información de varios colores, de varios modelos, Toyota, Ford, Chevrolet, Sedan, Ford Focus, lo que sea. Le meto información. Y ese algoritmo me va a decir, esto es un auto, pero esto no es un auto. Punto. Nosotros nos fuimos un paso más allá. Por eso es que usamos el Deep Learning. Eso es lo que te hace el Machine Learning. El Deep Learning te dice, esto es un auto, pero además es de color rojo, es tipo sedán y es marca Ford, modelo X. Aquí es donde nosotros nos fuimos. Pero estas características las aprendió el algoritmo en la medida en que nosotros le fuimos alimentando los datos. Por eso es que siempre he dicho, esto está permanentemente ajustándose y él está aprendiendo solo. Por eso es que utilizamos la analogía de redes, bueno, la analogía no, de hecho es así, redes neuronales artificiales, porque funciona exactamente igual como si fuese un niño pequeño que está aprendiendo cosas y aquí comete errores, hemos corregido sesgos. Por ejemplo, nos dimos cuenta que por eso es que hacemos a veces mediciones aleatorias que no tienen ningún costo en distintos países, porque, por ejemplo, corregimos un sesgo, que además lo puedo decir con muchísima honestidad, que era el siguiente. Dentro de nuestras bases de datos, la menor cantidad de personas eran bachilleres y educación básica. La mayoría eran universitarios, profesionales, etcétera, o sea, personas con título.
Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, que el algoritmo estaba entendiendo que el emprendedor tenía que ser alguien con un título universitario. Y resulta que no. Entonces, tuvimos que corregir ese sesgo. Pero ¿cuándo lo corregimos? Cuando metemos en la base de datos a un grupo de personas que además las seleccionamos expresamente. Necesitamos que no sean universitarios, pero sabemos que son emprendedores de alto perfil, pero que no tengan títulos universitarios. Los metimos en la base de datos y resulta que el algoritmo estaba castigando si tú no tenías un título universitario. Eso lo corregimos. Pero ¿cómo lo corregimos? Con una auditoría del sistema. Yo me siento, pido una auditoría del sistema, que son líneas y líneas y líneas y líneas de código. Yo, honestamente, yo no sé programar, no soy programadora, pero sí entiendo, ya estoy en capacidad de entender las líneas de código, ¿ok? Pero yo no programo, pues yo no programo como tal. Revisamos las líneas y nos dimos cuenta de que había un sesgo que estábamos allí, que estábamos dejando instalado. Eso lo eliminamos totalmente. Sí te respondí. Disculpen que valide, porque es que a veces hablo de cosas y no lo respondo a la gente. No, definitivamente es súper interesante, pues has llevado un modelo A a un modelo B, de una transición ha pasado algo pues increíblemente ya con la tecnología y la Big Data y la inteligencia artificial, pues se hace maravillas, ¿no? Sí, okay, te felicito. Claro, y si tienes disponible, muchísimas gracias, Mabel, y si tienes disponible una gran cantidad de datos, bueno, como en el transcurso del tiempo nosotros hemos recolectado, es muy fácil, entre comillas, hacer este tipo de mediciones, porque además yo tengo control sobre mi data, o sea, yo tengo control sobre mi muestra. No es, bueno, busco el equilibrio, bueno, si son de tantos de este país, tienen que ser tantos de este país, o sea, hacemos incluso cruces cuando nos aburrimos, los dos investigadores que estamos aquí, el de ciencia computacional y yo, bueno, ¿y qué tal si buscamos mujeres entre 35 y 40 años, universitarias? ¿Cómo es el nivel de competencia emprendedora? Y hacemos ese tipo de correlaciones, ¿no? Porque de verdad nos interesa muchísimo y nos apasiona, pues, este tipo de cosas. Claro, ahí está el ingrediente. Muy bien. Gracias, de verdad. Felicitaciones, un abrazo. Muchísimas gracias, igual para ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda que haya quedado por allí instalada? Bueno, por lo que veo, no hay otra pregunta. Distinguida Clariandis, creo que hemos llegado a la etapa final, a la parte final de este curso. Particularmente, quedan más preguntas que respuestas, como siempre en todos los cursos que hacemos. Quedan muchas inquietudes que estoy seguro que lo van a discutir, debatir en los entornos de sus actividades académicas en sus respectivas universidades, porque han quedado muchos aportes, muchas cosas novedosas también de este curso, y la verdad hay ciertas estadísticas que nos preocupan. Este tema del emprendedurismo lo ha llevado bastante a la parte académica. En la mañana o ayer ha sido un curso netamente de una experiencia gubernamental, de una persona que tiene mucha experiencia en el mundo, es una hacedora en el mundo del emprendedurismo, que también estuvo en Salamanca, y el día de hoy netamente se ha llevado a la academia este tema, ¿no? Entonces, que interesa mucho, por supuesto, nos interesa a todos, ¿no? Entonces, este tema del emprendedurismo lo vimos porque en el mundo está atravesando una situación bastante lamentable. En la mañana un profesor me decía que el 50% de profesor de Iquitos nos decía que casi el 50% de alumnos no se han matriculado ya en la universidad. Entonces, ¿dónde está esa masa gigantesca de jóvenes, no? Es muy penoso. Veo ahí una información de la UNESCO en donde reporta que solamente el 51% de hogares de América Latina tienen una debida interconectividad, ¿no? Entonces, que el resto de hogares no pueden acceder a una educación virtual como la que estamos brindando. Dice, el 15% han perdido competencias durante la pandemia.
15% de estudiantes, de jóvenes, ¿no? Entonces, hay información, pues, bastante relevante, ¿no? Y dice, a nivel de América Latina, el 30% de alumnos no se han matriculado, ¿no? Hay un 30% menos de alumnos matriculados. Entonces, la inquietud, la preocupación viene de que, pues, tenemos que asegurar el derecho a la educación. No solamente los estados, sino también las universidades tienen que ver creativamente qué tenemos que hacer para asegurar ese derecho universal, el derecho a la educación. Y el otro reto grande... Pero no solamente eso, Tito, perdón que te interrumpa, no solamente eso, sino que además tenemos que revisarnos, fíjense que me estoy incluyendo, tenemos que revisarnos acerca de qué es lo que realmente ese estudiante y esa masa está necesitando. A mí se me encienden todas las alarmas cuando Google comienza a ofrecer acreditaciones. Cuando tú tienes Coursera y bueno, lo que me interese yo lo voy tomando. Yo hice un curso de IBM totalmente gratis, con mi certificación. ¿Qué pagas? Bueno, el diploma, vamos a colocarlo así, o el sellito que diga usted está certificado. Pero no estás pagando por el conocimiento está allí. Entonces creo que también una tarea que nos toca es revisarnos acerca de cómo estamos implementando esos currículos y qué es lo que está demandando esa sociedad que está allá afuera. Y porque esos chicos, además de los temas que tú estás mencionando, de conectividad, de la brecha digital, etcétera, bueno, porque esos chicos ahora no están terminando las universidades o simplemente ni siquiera se están inscribiendo. Es cierto, y hay la otra deuda, y también una deuda histórica que viene a ser la mejora de la calidad de la experiencia de educación superior. Eso creo que es lo que nos convoca y nos está convocando constantemente. La educación superior forma parte de la solución. Y eso tenemos que entender, y por eso lo repito, la educación superior forma parte de la solución. No estamos a ello y tenemos que contribuir. Creo que tu presencia, tu exposición nos ha ilustrado bastante y estamos seguros que tenemos una parte de la solución para contribuir a nuestras sociedades, ¿no? Muchas gracias, Clareandis. No, de nada, por favor, a la orden. Pronto vas a estar en otras universidades peruanas y bueno, hay oportunidad para vernos, para encontrarnos, ¿no? Bueno, sí, ojalá, además ojalá sea en persona, por Dios, esto sí de ver la cara de la gente por estas camaritas, esto me pone a mí, me pone a mí triste, ¿eh? Yo creo que bueno, que la presencialidad es insustituible, ¿no? Sí, muchas gracias, Clareandis, muchas gracias también a todos los participantes, de verdad. Encantada. Y, bueno, estaremos haciendo llegar los certificados de participación de los ponentes, a todos también, a más tarde el día viernes. Y las grabaciones también estaremos haciendo llegar el día de mañana. Muchas gracias a todos y esperamos volvernos a ver muy pronto. Gracias, distinguido. Sí, con mucho gusto. Hasta luego, gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias, Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.